Hola, soy Beyalín Bernal y bienvenido a otro podcast de Coparenting Aid. Yo soy una mamá, al igual que tú, que hace cocrianza en 2 hogares separados. Y este espacio es precisamente para eso, para enrumbarnos hacia una cocrianza saludable. De manera que suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube para que sepas cuál es nuestro próximo invitado. Este es un espacio que llega a ustedes gracias a la abogada Ivette Petkovic de Petkovic Law Firm, especialista en ley familiar y defensa criminal. Puedes ubicarla por su página web. Y estamos también en este nuevo espacio, un espacio espectacular diseñado para podcast, cortesía de USA Traduce. Te damos gracias a su director y CEO, Carlito Ríos. Él es intérprete profesional especializado en asilos y puedes ubicarlo en www.usatraduce.com o llamarlo al 904 Traduce. Sean todos bienvenidos. High conflict. High conflict. Oh my God. En este episodio vas a aprender cómo encontrar y elegir un intérprete para tu caso de corte. Y es que cuando estamos en ese coparenting que no nos queda otra que tener un remedio legal, qué importante se nos hace que el juez nos entienda. De hecho, es lo más importante. Y te hace falta o nos hace falta alguien con quien sentirnos seguros y sobre todo que sepa expresar lo que realmente queremos decir. Y es por eso que mi invitada de hoy es Analía Latner. Ella tiene más de 15 años de experiencia y te doy la bienvenida, Analía, a nuestro podcast de Coparenting Aid. Gracias por estar aquí. Dicho sea de paso, yo he disfrutado y he tenido el honor de disfrutar de sus servicios. Analía me ha interpretado mi español a inglés y ha sido espectacular. Así que bueno, bienvenida, Analía. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Muchas gracias a la audiencia que está viéndonos en el día de hoy. Y bueno, de verdad es un placer para mí estar aquí en este programa tuyo y verte de otra manera, porque nos conocemos de otra manera. Sí, ¿verdad? Hoy yo tengo un poquito el control. Sí, hoy sos vos. ¿Verdad? Hoy sí, porque en la corte, bueno, hay unas ciertas maneras de comportarse. Ya vamos, ahora es que hay mucha tela para cortar en todo esto. Y bueno, lo primero que quiero traer aquí, Analía, es lo básico. ¿Cómo hacemos nosotros dónde buscamos un intérprete y cómo lo elijo? O sea, ¿qué debe cumplir? ¿Qué requisitos se necesita para elegir el correcto? Hay diferentes maneras de poder buscar un intérprete. Obviamente, uno a veces tiene amistades donde pueden sugerir o referir a un intérprete, pues ya hayan trabajado con este intérprete anteriormente, okay, bajo experiencia. Pero hay otra manera también. Esto se puede suministrar, se puede buscar por medio de la página de la Suprema Corte de los Estados del Estado de la Florida. Okay. Este mismo sitio de la internet de la Corte Suprema tiene un menú especial donde uno puede buscar intérpretes que están certificados bajo okay, el Estado de la Florida. Como un directorio, digamos. Como un directorio, exactamente. Okay. No solamente se pueden encontrar intérpretes, se pueden encontrar otro tipo de servicios que después podemos detallarlos más adelante, pero estos intérpretes están certificados por el Estado de la Florida, tienen que pasar ciertos requisitos. No es solamente hacer un examen, una evaluación y cumplir ciertos requisitos. Tienen okay, que continuar, tienen que hacer un periodo de continuación, de educación, para poder tener esta certificación válida okay, constantemente, ¿no? Permanentemente. Claro, es como, digamos, es como una licencia que tienes que renovarla actualizándote con tecnología, qué sé yo. Exactamente, son cursos que tenés que continuar, tenés okay, que hacerlos, tenés que tomarlos, y aparte porque todos los días uno aprende cosas nuevas. Esto es en base de leyes y como lo sabemos, las leyes se escriben todos los días, ¿no? Las enmendamos también.
Entonces eso también es una herramienta que nosotros necesitamos constantemente estar actualizados. Qué bueno, es decir, en esta web voy a encontrar tal vez por orden alfabético. Bueno, están organizados un listado de intérpretes. Exactamente. ¿Y cómo sé yo si la corte o cuál corte? Porque tengo entendido que la corte te puede dar un intérprete gratuito. Sí, pero esto es en ciertas situaciones. ¿Como cuáles, Analía, para que la gente? Exactamente, son estos casos donde, por ejemplo, es una causa de una violencia doméstica o es una causa por manutención de menores por parte del Departamento de Ingresos Brutos, también conocido como el IRS en inglés. Estas causas son específicas, uno puede contactar no específicamente en la Suprema Corte del Estado de la Florida, sino en el tribunal donde se ha solicitado la causa, exactamente, ya sea en el condado de Miami-Dade, condado de Broward. Y es muy importante saber que cuando uno tiene este tipo de causa, debe reservar a este intérprete. Este intérprete no está disponible todos los días, todas las horas del día. Entonces, discúlpame, hay que reservar el intérprete que es gratuito. Que es gratuito, exactamente. Y se reserva por medio del estado del tribunal donde se está llevando la causa. A veces estas reservas se tienen que hacer con anticipación, con 2 semanas de anticipación, y son causas muy específicas, las vuelvo y repito, violencia doméstica, o cuando hay una causa de manutención de menores que ha sido solicitada, presentada con la Organización de los Ingresos Brutos o el Child Support, que le llaman. Que son bastantes casos, aunque sea limitado el acceso a tenerlo gratuito, es común. La violencia doméstica y ese tipo de casos. Absoluto, es muy común. ¿Te ha tocado, Analía, ser ese intérprete gratis en un caso? Sí, bueno, nosotros, como también hay otros oficiales o funcionarios de la ley, como abogados y demás, a veces tenemos esa situación donde somos pro bono. Así que, perdón, al que le caiga Analía gratis, lo que se lleva es un super premio, porque definitivamente, bueno, tú eres bien profesional, bien única, y para nosotros los latinos, yo que soy venezolana, tú tienes otro acento, eres de Argentina, que ya me contarás toda esa parte cultural. Es tan importante entenderme con un intérprete. No quisiera yo un intérprete que me toque, sino alguien que yo haya elegido porque me siento bien. Así que bueno, con esto cuéntame un poquito de tu experiencia. ¿Cuántos años tienes tú haciendo esto de interpretar y traducir? Bueno, por supuesto soy original de Argentina, vine en el año 96. Tengo un traductorado público en la Universidad de Buenos Aires. Además soy profesora de inglés y empezó esta carrerita de interpretación, como muchos de mis colegas, interpretando para familiares, para parientes, ¿no? Entonces, y gratis. Y gratis. Y gratis. Y así es como empezó mi historia, ¿no? Y ayudando, porque creo que es una profesión donde es ayudar al otro, al prójimo. Te encontrás en una estación de servicio y alguien quiere comprar un galón de leche y no puede, y empezás a interpretar. Porque son 2 palabras muy diferentes que me gustaría enseñar hoy. Una cosa es interpretar y otra cosa es traducir. Pero tú haces las dos. Bueno, ambas. Dale, la cancha. Pero la interpretación es lo que es la traducción oral, verbal. La traducción se traduce en documentos. Entonces hay diferentes métodos de interpretación. Y empecé un poco con eso, con el tema de la interpretación. Después me guié un poco más con la traducción, porque ya venía con un traductorado desde Buenos Aires. Y hace ya más de 15 años me dedico. El 90% de mi interpretación es en el Tribunal de Familia. Por supuesto hago otro tipo de interpretaciones para seminarios, conferencias, estudios de mercado, de investigación, que es otro tipo de interpretación. El mundo de la interpretación tiene diferentes modos. Un modo consecutivo, un modo simultáneo, un modo de a vista que se le llama, cuando se le presenta un documento en inglés y tiene que interpretarlo de la lengua en inglés a la hispana, o viceversa. Un método consecutivo es el que se usa mucho en los tribunales, testimonio. Y que vos has sido... que justo te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el intérprete que yo necesito para un caso, para ir a un caso en la corte de familia?
El intérprete Que tiene que tener el método consecutivo. Exactamente, pero el intérprete tiene que tener conocimiento de los modos de interpretación. No es que hay un método, un modo específico en una causa judicial, ya sea una causa civil o una causa de familia. Porque te podés encontrar en un juicio donde ya el testimonio terminó, pero tenés que hacer una interpretación simultánea. ¿Qué es lo que está sucediendo entre los abogados? Comunicaciones que existen durante este proceso de audiencia, de mediación, Sí. de juicio entre juez-abogados, entre abogados. Entonces vos, en este caso, la autoparlante soy yo, pero la oyente necesita Sí. saber qué es lo que está sucediendo, Sí. qué están conversando. Ahí es cuando se usa el método simultáneo. Entonces, no es un método específico en una causa, es que el intérprete tenga el conocimiento de la terminología legal y de los métodos o los modos de interpretación. Wow. ¿Y cómo haces para entender la parte cultural de un cliente que quiere expresarse? Te pongo un ejemplo, el colombiano dice, está vieja, y para ellos la vieja es una cosa, y de repente para mí venezolana la vieja es una persona mayor, o sea, no, lo asociamos con vejez de edad. Exacto. Entonces, esa parte me llama la atención porque yo hablaba contigo en las preparaciones Claro. previas, Claro, y ahí está. y eso es muy importante. ¿Tú te has documentado de cuáles son los modismos, el colombiano, el venezolano, el cubano, o sea, el latino que es el que la mayoría, porque primero prestas el servicio aquí en Florida, donde esto es lleno de migrantes Diversa, latinos, y esto es muy exacto. latino, es una zona muy latina, entonces, claro, hay cultura. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo te preparas para ofrecer un servicio donde la persona esté segura que vas a manifestar lo que yo y a quiero entender? decir? Exacto. Es muy importante como intérprete interiorizarse en la causa, primero y principal. Eso es lo que diría yo primero. Uno tiene que saber de qué se trata la causa. Es una causa civil, es un accidente automovilístico, es una causa de familia. En el caso de familia, ¿qué tipo de conversación o qué tipo de temas se van a discutir, se van a hablar, se van a pelear, por decirlo, en Claro. una jerga más común? Primero deben saber de qué se trata la causa. Al saber la causa, podés inclusive después saber qué es lo que esta persona necesita transmitir. Porque nosotros somos el medio de comunicación entre la parte y el juez. Sí. Es importante interiorizarse con la cultura de esta persona. Saber también cuestionar y preguntar cómo te sentiste cómoda, cómo querés que te verbalice esta palabra, cómo la conoces. Porque hay un factor muy importante acá. Sí, somos todos hispanos, hablamos castellano, pero al convivir en la Florida a veces perdemos un poco el castellano. Sí. Inclusive adoptamos palabras en inglés y ni siquiera las traducimos o las interpretamos en español. Y te voy a dar un ejemplo. Mucha gente está muy acostumbrada a decir, bueno, yo quiero saber cuánto voy a pagar de child support. La palabra es, bueno, yo quiero saber cuánto voy a pagar de manutención de menores o cuota alimenticia. Claro. Entonces, si esta persona ya está muy acostumbrada a ese Spanglish, necesito familiarizarme con la persona no solo desde el punto de vista cultural, que sí, por supuesto, todos los días nosotros aprendemos palabras nuevas, creamos nuestro propio diccionario. Entonces, es importante también conocer a la persona. No solamente conocer la causa, sino también conocer al cliente. Cómo habla, cómo se expresa, cuál es el nivel de educación que tiene. Tengo que usar un léxico un poco más complicado, más educado, tengo que bajar yo los niveles para que me pueda entender, porque acá el propósito es que esta persona pueda entender qué es lo que está sucediendo con su causa, qué es lo que quiere que sean los resultados en la causa. Qué bueno, y además que soy súper testigo de eso, porque una de las cosas que a mí me hizo sentir muy segura de ti es que antes de cada audiencia me llamabas Sí. y teníamos una preparación previa
un poco para tú saber cuál era el tono. Sí. Y yo nunca había tenido un intérprete como tú. No es porque estés aquí y no es, sino que, bueno, una vez después me estacioné contigo y me sentí muy segura y me gustó eso. Me atrapó esa preparación por el teléfono. Y bueno, de verdad que una de las cosas es que en la corte de familia, y lo sabemos, se maneja mucho a emoción. Sí. Uno madre, el papá, es familia. Entendemos que en todas las cortes, pero la de familia siento yo que es como... Sí, es sí, muy personal. Y es más visceral, ¿no? Sí. Es como que muy sentida. Y yo en una oportunidad lloré, inclusive. Y entonces, ¿qué haces tú cuando me tienes a mí que estoy diciéndole al juez algo que es una emoción fuerte? Tú la tienes que interpretar. Cuéntame un poco de eso. Es un poco... No es nada más interpretar el lenguaje verbal, Sí, sino... exacto. Primero y principal es primordial, y que lo hemos hecho, y vos lo sabes, sos testigo, y te agradezco por esa gran oportunidad, es entrenar también al cliente. No es solamente conocer al cliente, sino también entrenar al cliente. Y vos te preguntarás cómo entrenar al cliente. Primero y principal, uno debe también educar al cliente en los procesos legales. ¿Cuándo hacer una pausa? ¿Cuándo puede hablar? ¿Qué debe decir? Son estos modales judiciales que uno también debe tener Wow. presente. Y te voy a interrumpir y me da risa porque es así como que compórtate. Exactamente, ¿Sí o qué? exactamente. Y no solo eso, el juez, todos están observándote. Estás en la mesa, en la silla de Sí. culpable o no culpable, por decirlo Tal así. cual. Entonces es importante saber los modales judiciales. Es muy importante aprender y saber que el juez es una figura muy importante, y cuando uno debe conversar o plantear una pregunta, hablar, pedir la palabra, uno debe pedir permiso. Y a veces Seguro. nosotros pecamos, no sabemos eso. Claro. Inclusive en la misma sala del tribunal, pequeñas cosas. Uno se debe levantar cuando el juez está ingresando en la sala del tribunal por una cuestión de respeto. Es importante también preparar al cliente en ese aspecto de los modales, y también interpretar sin exagerar o actuar o sobreactuar los sentimientos, lo que está pasando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que vos le querés transmitir a esta figura que tiene en algún aspecto la decisión en las manos? Pero, sabes, Analía, que cuando tú me interpretabas, un poco, bueno, para que la gente vea cómo es este servicio, y yo alzaba la voz un poco, no que gritaba, sino que me emocionaba, yo sé, tú también lo hacías. Sí. Y entonces para mí era una experiencia nueva estar dándote el audio a ti, pero viéndole la cara al juez. Claro. Porque ese es bueno, a mí me gusta cuando ver a la cara a las personas, pero me enseñaste a hablar pausado porque yo no podía dar frases tan... Entonces, Exacto. bueno, para que las personas que están viendo este podcast sí tienen que hacer como un ensayo previo, no es cualquier cosa ir a la corte. Totalmente. Hay que hacer un ensayo previo de lo que quieres comunicar. Y aparte, cuando tenemos en casos como, por ejemplo, jueces que son anglosajones, que no tienen la posibilidad de escuchar la versión en español. No, y nosotros que hablamos exacto. tanto. Entonces, mi misión acá también es que si mi interpretación es muy neutral, muy aburrida, no le llevo el mensaje, no le puedo llevar el mensaje tuyo al juez. De por sí los hispanos somos muy Claro. emocionales y somos... O sea que en la conclusión, en este servicio, tú inyectas algo de emoción. Totalmente. Adoptando la personalidad del interpretado. ¿Se llama así el interpretado? Sí, bueno, o el cliente. Tú eres La el parte intérprete, la el parte que cliente. exactamente. Muy bien. Bueno, Analía, pero qué interesante todo esto. Después vamos a ahondar en muchas más cosas. Claro que sí, pero es muy importante, sobre todo para esta comunidad que están pasando por esta experiencia, que tengan una comunicación muy fluida con el intérprete, cual sea el intérprete que elijan y contraten. Es importante esa conexión,
porque como yo te lo dije a ti, se lo digo a mis clientes, yo soy tus ojos, tus oídos y tu voz. Entonces, es importante también cómo saber comportarse. Los jueces observan todo. Entonces, si no tienen el privilegio de ser bilingües, ¿cómo le vamos a llevar ese mensaje, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, Analía, y vamos a hacer algo así como que creativo. Me voy a despedir en español. Bueno, espero, ¿no? Y tú lo vas a hacer en inglés. Bueno. A ver cómo nos sale esta Por supuesto, despedida. el día que fallo y mi interpretación es mala. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este podcast. Well, my friends, we are here at the end of this podcast. Estamos aquí disponibles para ti, mamá, papá, We are here available for you, mom, dad, que quieres el compromiso de poner el interés de tu hijo por encima de los tuyos. that you want that commitment to be below or above your child's needs. Será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Until next time. Goodbye. Adiós. Bueno, padres, voy a tomar la oportunidad para darles un mensajito chiquitito para aquellos que estén pasando por esta situación de divorcio y de procesos de co-crianza. Comunicación entre ustedes, primordial. Deben pensar en el niño y cuál es el bienestar del menor. Dejar un poquito el egoísmo y las partes egoístas y enfocarse en el niño o la niña o los menores. Y para ti, mamá o papá, si tenemos un reto cuando hemos metido algún documento en la corte o estamos contestando de la contraparte, el intérprete, la persona que va a estar allí interpretando lo que tú tienes en tu cabeza, es fundamental, es el oxígeno de tu caso. Cuidado con quién contratas, y yo diría, está bien que el Estado tiene... gratuitamente te puedo ofrecer uno, pero si tú puedes ser intencional y te puedes preparar con tu intérprete, es lo que yo recomiendo. Ese fue mi caso y pues me fue muchísimo mejor, así que ese es mi reto. Vamos a saber elegir y saber encontrar y saber invertir, porque el retorno de inversión no es lo mejor, porque va a ser un resultado que va a tener que ver con nada más y nada menos que tus hijos. Si eres mi cliente, ¿es posible que yo pudiera representar la contraparte en un futuro? Pues actualmente la respuesta es probablemente que no. Eso sería un conflicto de interés. Por ejemplo, si represento a la esposa o a la mamá, y en 4 años viene el papá, ya después que el caso cerró, y me pide abrirle una corporación, por ejemplo, o me pide que lo ayude con otro tema, actualmente no puedo representar a esa persona. Sí es posible que el cliente mío me pueda dar permiso representar a esa persona, pero sin el permiso de esa persona, de ese cliente, no pudiera representar la contraparte. No es eso, actualmente es una regla de responsabilidad profesional que la da el Florida Bar a nosotros, para crear guía para nosotros qué casos podemos tomar y no tomar.